Siempre el ser humano se ha preguntado, ¿estamos solos en el planeta? ¿Los fantasmas existen? Preguntas que son difíciles de contestar. Empecé a descubrir fenómenos extraños. Esto no es más que una alteración de tus órganos, de tus sentidos, de tus percepciones y de tus sensaciones ante un fenómeno. Nos hemos metido a fondo en búsqueda de respuestas y saber qué pasa por la mente de las personas que creen ver espíritus, de quienes están seguros de verlos y de los que creen que es producto de la mente. El cerebro humano es algo difícil de explicar, y las reacciones de los espíritus que regresan del más allá son actos inexplicables. Para que nos explique un poco el tema está el profesor Fernán Tamayo, ex jesuita, licenciado en Ciencias Sociales, Literatura y Filosofía. Con relación al fenómeno paranormal, yo he escrito 2 libros. Esos libros, el primero fue un libro tratando de explicar el fenómeno. Cuando yo comencé a escribir el primer libro, que se llama Dios y la existencia, comencé a escribirlo pensando en que no era cierto el fenómeno paranormal y en que era producto de la autosugestión y de la fantasía, de la creencia de la gente, ¿no? Y de la cultura popular. Pero a medida que me adentré en la investigación paranormal, después de pasaron varios años en empezar a investigar, empecé a descubrir fenómenos extraños que me hicieron empezar a cambiar de opinión, ¿no? Yo empecé a profundizar cada vez más en la investigación, empecé a frecuentar mucha gente que tiene cierta experiencia en este tipo de fenómenos. Me di cuenta de que había algo extraño detrás de la realidad comprensible. Y eso me llevó a reconsiderar todo lo que estaba planteando en mi libro, Dios y la existencia. Entonces lo que hice fue en el libro explicar todo lo que tiene que ver con el fenómeno y cuáles son las consideraciones que actualmente se tienen en el mundo entero en los círculos de investigación paranormal con relación a lo que es el fenómeno como tal. Natalia Gómez Bueno, especializada en psicología jurídica y forense, nos hablará sobre los efectos paranormales producidos por la mente. Se supone que una persona que exorciza es porque esa persona cual está siendo exorcizada tiene un demonio adentro. ¿Qué tan cierto puede ser que ese demonio sea real? Que el demonio no sea de pronto psicológico, que tenga un trastorno mental o algún problema, una psicopatología, como explicaba anteriormente, que todos esos fenómenos o conductas anormales eran vistas como demoníacas, como condiciones demoníacas, bueno, no como en realidad está comprobado en la actualidad a través de muchos libros, de muchos estudios psicológicos, que en realidad es un trastorno. Entonces, como decía anteriormente, en realidad ese tema es subjetivo y siempre va a tener mucho de que hablar en muchas controversias, pues cada persona tiene una manera diferente de pensar, cada persona es un mundo y tiene sus percepciones diferentes. Entonces, en realidad el tema desde diferentes disciplinas te va a dar una argumentación o te va a dar una explicación diferente. Cada quien decide cuál puede ajustar a su creencia, puede creer y puede pensar que es la más ideal, la más idónea para su vida personal. En realidad,
podemos finalizar diciendo, pues yo me atrevo a decir desde mis conocimientos, desde mis experiencias, que en realidad esto no es más que una alteración de tus órganos, de tus sentidos, de tus percepciones y de tus sensaciones ante un fenómeno, porque como explicaba anteriormente, nos hemos venido haciendo la construcción de que cualquier cosa que no aparezca en el contexto de la normalidad ya lo atribuimos a cosas negativas como muertos, como cualquier fenómeno extraño a la naturaleza, como yo decía. En este momento nos encontramos de noche. En nuestra parte de atrás podemos ver árboles. Estos árboles en la oscuridad pueden emitir unas sombras, pero en realidad, ¿qué es la sombra del árbol? Cualquier persona puede ver esa sombra en una pared y puede imaginar cualquier cosa. Aquí no le ha pasado que vemos y empezamos a imaginar figuras, que el duende y todo, pero en realidad no es eso, es nuestra misma condición que está estructurando ese pensamiento para ver lo que uno quiere ver y poder comprobar esa creencia. Pero en realidad simplemente ¿qué es? Es la sombra de un árbol. Y esto sucede en muchas cosas. Actualmente en el mundo hay una gran corriente de investigación paranormal que está constituida por gente muy preparada, ¿no? Estamos hablando de científicos, estamos hablando de físicos, estamos hablando de médicos, psiquiatras, de personas muy capacitadas que se han dedicado a estudiar este fenómeno y que se han dado cuenta de una manera u otra que hay algo extraño detrás de todo, ¿sí? Y por eso, en mi experiencia personal, cuando yo tuve la posibilidad de poder interactuar con este fenómeno extraño, que prefiero no darle forma humana antropomorfa, ¿no? De pronto decir, no, que con un espíritu, ¿no? Que con un fantasma, aunque es válido, pero prefiero llamarle fenómeno. Pero yo tuve la oportunidad de interactuar con el fenómeno, me llevé una sorpresa. Me llevé sorpresa como que estando encerrado en un salón, las cosas empezaban a moverse y empezaban a sonar. Me dio sorpresa como que sentía que me tocaba, ¿no? Y al principio a mí me causó mucha curiosidad porque yo sé que el sistema nervioso humano es capaz de provocar todas esas alucinaciones táctiles, visuales, lo más verosímil posible, pero con muchas cosas que pasaron alrededor mío, en mi casa incluso, yo preferí guardar silencio al principio para no causar de pronto una especie de histeria colectiva o de sugestión colectiva por miedo al fenómeno en mis familiares o en algunas de las personas que convivían conmigo. Pero cuando la cosa empezó a agravarse, que ya yo veía que no era yo solo el que percibía los fenómenos que empezaban a abrirse, fue cuando empecé a profundizar más en la investigación y a darme cuenta de que estábamos contactando algo y de que ese algo estaba causando ciertos perjuicios en mi vida y que yo tenía que hacer algo. De esta manera me adentré muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la investigación paranormal y en el modo correcto de tratar con este tipo de entidades o de fenómenos y pude conseguir ciertas ayudas. En algunos casos las personas a veces tienen alteraciones en su sensopercepción y pueden imaginar o creer que han llegado a ver o a escuchar cosas que en realidad no son, puesto que ya venimos con la creencia de que todo lo que sea oscuro, todo lo que pueda ser extraño, que no está en el contexto de la normalidad, puede verse como paranormal. Entonces ya venimos con ese esquema y podemos como reestructurarlo a creer algo. Por ejemplo, si vemos una sombra o algo, enseguida a nivel psicológico empezamos a malformar esa figura y a tomarla como uno quiere ver, llevarlo al punto de lo extraño para poder empezar a sentir como igual.
Desde la psicología lo podemos explicar de la siguiente forma. Los fenómenos paranormales en realidad no existen, porque son alteraciones de los órganos de los sentidos. Pueden llegar a ser ideas delirantes, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, es decir, alteraciones en las percepciones. Vamos a tomarnos un poco a la época antigua. Vamos a hablar un poco de las posesiones demoníacas. Anteriormente, una persona la cual decía que veía o escuchaba cosas se le consideraba una persona que tenía demonio, que tenía el ser extraño incorporado, o sea, en su interior. Pues en ese tiempo la ciencia todavía no había hecho estudios que científicamente comprobaran algún hecho. Entonces toda persona que tuviera ese mal, una idea delirante, una alucinación visual, escuchaba cosas, viera cosas, podría ser catalogado como una persona loca o una persona endemoniada, cuando en realidad, en la psicología podemos explicar, una persona que tiene estas diferentes alteraciones perceptuales es una persona con problemas de esquizofrenia, con problemas de epilepsia o con problemas de ideas delirantes o con delirios o simplemente con trastornos psicóticos. Entonces es algo que en realidad lo paranormal no hay una explicación científica que pueda llegar a comprobar que eso es cierto. Desde otras ciencias como la parapsicología o la astrología te pueden explicar las cosas pero de una manera muy distinta, no es algo totalmente comprobado ni científico como en otras disciplinas como por ejemplo la psicología, que a través de investigaciones se puede determinar un porqué de algo. Quizás nunca entendamos qué pasa más allá de nuestras narices. Quizás las capacidades infinitas de la mente humana nunca dejen de sorprendernos. Quizás nunca sabremos qué hay detrás de lo paranormal.